Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, hoy con un nuevo episodio que queremos tocar un tema relevante, importante. Como siempre, queremos traer algo para tu edificación, para meditar entre todos, agradecido de tu apoyo, de tu sintonía. Y vamos de inmediato con el tema porque realmente hay varias cosas que queremos considerar. Obviamente tienes que tener tu Biblia, tu libreta de anotaciones a la mano porque es bien, bien importante que lo tengas. Así que vamos a lo que queremos compartir en este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Recuerda que estamos en Instagram también como Grace21_Life. Y en el podcast que puedes escuchar en Spotify, también en otras plataformas como Google Podcast y Apple Podcast, entre otros. Recientemente, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver una producción que se está comentando mucho sobre ella, The Sound of Freedom, el sonido de la libertad, que trae a nuestra atención un tema terrible, difícil, antipático, lamentablemente real y se está dando desde hace mucho tiempo. El tráfico de humanos, el abuso, eh, el ataque sexual, violento, el ultraje, que no importa a qué persona le toque, ni qué edad, porque es terrible si es una persona, un adulto mayor, una mujer, un hombre, un adolescente, un jovencito, pero cuando se trata de niños, como que estamos llegando también a otros niveles terribles de lo que es capaz el ser humano, del daño que el pecado es capaz de hacer y que viene dándose desde hace tiempo en diferentes etapas de la historia. Ha habido personas atrapadas más allá de su voluntad en una serie de esclavitud, no tan solo laboral, donde hasta los niños también caen en eso, pero lo que presenta esta producción, eh, que no voy a hablarte mucho de la película por si alguien no la ha visto, para no tener, ¿verdad?, hacer un spoiler de esto, pero sí quisiera comentar, y te invito a que la veas. No es una película para toda la familia, realmente no es para niños, aunque el tema principal es el maltrato, el abuso, que gente sin conciencia, eh, salvaje, con un nivel y un grado de maldad que es difícil de uno poder conceptualizarlo. Pero sí me gustaría enfocar en las reacciones que uno puede tener cuando uno ve un trabajo como este, que es basada en hechos reales. En este caso, el trabajo que un caballero que se llama Timothy Ballard realiza y mucha gente más alrededor del mundo que, que se lanzan a rescatar, a atrapar a los maleantes, a los que son los que llevan a cabo esta maldad en todos sus niveles, pero rescatar a los que están atrapados en esto. Eh, Cuando uno ve una producción como esta, hay reacciones, hay pensamientos que cruzan la mente, hay gran frustración y tristeza y un enorme coraje. Y se pone uno a pensar, como mucha gente les pasa por la mente, no tienen tal vez mucho conocimiento espiritual bíblico, ¿verdad? Cristocéntrico, y de comprender y tener una cosmovisión un tanto limitada porque no entienden que hay algo más grande dándose alrededor de todo esto. Eh, la gente sale con gran coraje, con una furia, como he escuchado a más de una persona decir, salgo de la película y lo que quiero es buscar a alguien que esté haciendo eso para encargarme de él, porque es fuerte, es muy fuerte.
Por un lado, tenemos que felicitar a los productores, todo el elenco, desde los niños que hicieron un papel extraordinario y todos los que están detrás de un trabajo que parece que confrontó muchos problemas para poderlo llevar a la pantalla grande. Pero ya está, ya salió. Te exhorto a que vayas. Recuerda, no es para toda la familia. Eso es mi pensamiento. Llevar niños, piénselo, realmente es duro lo que allí se presenta, aunque cinematográficamente hablando se presenta de una manera bastante respetable. Un trabajo bien hecho, pero el tema, lamentablemente, basado en hechos reales. Pues vamos, la persona que están viendo ahí es una parte de una de las escenas, el actor Jim Caviezel, que fue el mismo que trabajó con Mel Gibson en aquella famosa producción de La Pasión del Cristo, que también él adelanta que viene una o dos partes más de ese proyecto, de tanto material que tienen. Él llegó a pensar que podían ser hasta 3 películas más, pero cree que van a ser 2. Leí en algún lugar recientemente. Bueno, pues vamos a la escritura, que es lo que nos interesa. Mucha gente puede pensar, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Cuando ven abusos, maltratos, y es lógico ponerse a pensar por qué alguien es secuestrado, por qué alguien es asesinado, por qué desaparecen personas en el mundo, no vuelven a aparecer, ¿por qué? Y entonces viene el cuestionamiento, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios al respecto? ¿Se está haciendo de la vista larga? No, no. Primero debemos entender que toda esta maldad entró al mundo como un golpe autoinfligido. Dios le habló a Adán y a Eva con unas instrucciones específicas, bastante sencillas, era una sola regla, que no tocaran de aquel árbol, porque si no iban a morir. Así lo hicieron, dejándose llevar porque el enemigo los engatusó. Se pusieron, ¿verdad? Pusieron en cuestionamiento lo que Dios les había dicho y ellos querían ser como Dios. Y luego ya ustedes saben dónde hemos llegado. En el capítulo 3 de Génesis habla de eso. Ya en el capítulo 4, para que vean los efectos del pecado, que no lo trajo Dios, no era lo que quería Dios, pero fue lo que decidieron Adán y Eva. Y por eso la humanidad es como es y pasan cosas terribles. En el capítulo 4 ya había un hermano quitándole la vida al otro. Así de terrible es el pecado. La escritura dice en Deuteronomio, y voy a salirme entonces de la pantalla para entonces compartirlo completo. Ahí está. Deuteronomio 32:43. Vamos a ir viéndolo tú y yo, lo que dice la escritura con relación al carácter de Dios y si Dios está llevando cuenta y si Dios va a hacer eventualmente algo al respecto con todo el abuso, maldad, maltrato, mutilación, ofensa, burla que se ha hecho en la historia de la humanidad. Aclaramos, ¿los creyentes van para un juicio de entrega de galardones o no? Ese se llama el bema, el estrado, el tribunal de Cristo. Pero en Apocalipsis habla de otro estrado, del tribunal del trono blanco, que van ahí aquellos que vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Dice en Deuteronomio 32:43, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entendamos que en la relación que Jehová ha tenido con Israel, que es bien compleja y la podemos leer obviamente en la escritura, Israel ha sufrido mucho, ha sido maltratado y abusado, esclavizado, ni hablar lo que pasó con la Alemania nazi, con Hitler y todo esto, y lo que va a pasar en el futuro, donde van a ser perseguidos, como siempre lo han sido. Pero Él va a traer una venganza de Él, de Dios. Dios es un Dios de amor, pero de fuego consumidor. Es bien fácil para una persona considerar que Dios se hace el desentendido, nos dejó solos, no interviene, porque permite que pasen cosas inclusive a niños. Recuerden, este mundo está caído por el pecado. Lo que también debe sorprender a la gente es que Dios, siendo santo y justo y el creador de todas las cosas, todavía al día de hoy
donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y está salvando personas pecadoras. Porque que quede claro, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero de que Dios un día va a traer su venganza, sí, y eso es lo que estamos leyendo. Vamos a otro texto, en Romanos capítulo 12, versículo 19, dice, una instrucción para nosotros, y me salgo nuevamente de la pantalla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esa es una instrucción directa. Si lo llevamos al tiempo en que se escribe, con esa gran persecución que había con los creyentes, que todavía la hay al día de hoy, pero recuerden aquellos tiempos que estaban los romanos, la persecución a los cristianos de todas partes, inclusive del liderato religioso, fariseo, judío, persiguiendo a los que seguían a Jesús. Es obvio que va a haber un coraje. Imagínense cuando se enteraban que sus consiervos eran llevados a la arena del Coliseo Romano para que fueran matados, despedazados por animales. Y obviamente alguien se va a indignar. ¿Recuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús y Pedro sacó una espada y hirió en la oreja a alguien y el Señor le dijo no, que no quería eso, porque él podía llamar legiones de ángeles que vinieran a atender al asunto en un momentito, pero él vino con una misión? Y el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles en esta dispensación de la gracia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No olvides eso, ira de Dios, juicio de Dios, el ajuste de cuentas de Dios, porque escrito está. Y recuerden que todo lo que está escrito se ha cumplido y lo que falta por cumplirse, por ende, se va a cumplir. Porque Dios es así, es fiel. Son muy buenas noticias para los cristianos, muy terribles noticias para los que no han creído. Escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y parece que lo malo va avanzando. Parece que los malos van a ganar al final. No, debemos reconsiderar. Y sé que algunos de ustedes tal vez han tenido experiencias terribles, injusticias, y no olvidemos otra cosa también que es bien importante. Tengo que hacer esta aclaración, que la mayoría de las veces tú y yo nos vemos como las víctimas de circunstancias, de abusos, de maltratos, ¿verdad? Que eh, nos han llegado a nosotros, nos han afectado y nos da coraje. Y seguro que hay un elemento de vengativo que surge en nosotros que queremos cobrárnoslas, como decimos los puertorriqueños. Pero, ¿y si nosotros fuimos los perpetradores de algo que alguien consideró una injusticia y un abuso? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? De que la carretera corre en dos vías. Es mejor escuchar lo que Dios tiene que decir. Y Él tiene mucho que decir con relación a las cosas. Así que ahí lo tienes en ese versículo. Márcalo en tu Biblia porque es bien importante. En Génesis 13:13, con relación a, ¿te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Dice la palabra del Señor, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué hizo Dios con relación a eso? ¿Qué hizo Dios con relación a cómo estaba la gente para el tiempo de Noé? Que sus corazones se llenaron de maldad, sus pensamientos solo eran lo malo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios actuó eventualmente. Todo es en el tiempo de Dios. Sabemos, y a veces eso hasta nos confunde, que el reloj de Dios, el tiempo de Dios actuar es bien diferente al que cuando nosotros queremos que Él haga las cosas, pero las hace y las hace de una manera contundente. Sinceramente, si la gente supiera lo que viene de camino en la tribulación y lo que viene más adelante y todo esto, correrían buscando la salvación que solamente se puede encontrar en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, pero no están haciendo eso. Considera la acción
que está haciendo la gente y la reacción que eventualmente Dios hará, que escrito está. En 2 de Timoteo, el capítulo 13, versículo 13, dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor. Muy malas noticias para aquellos que esperan que todo se arregle y que se arregle la humanidad humanamente hablando, sin Dios, sin Cristo, sin la Biblia, sin el Espíritu Santo, haciendo muchas gestiones nobles, buenas, tratando de con la educación cambiar a la gente, con la política cambiar a la gente, con religión, sin Cristo, sin Dios, sin la Biblia, tratar de cambiar a la gente. Se van a quedar esperando. Y el Señor ha advertido, porque Él lo sabe todo y lo conoce todo, que los malos hombres, que los hay, irán de mal en peor. Y los engañadores, que está haciendo el enemigo, engañando a la gente hoy día. Uno de los engaños que él está haciendo es confundiendo cómo la gente ve a Dios. No es que no son ateos, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y la manera que ven a Dios es a un hombre como ellos lo ven en la tierra. Si tuvieron una mala experiencia con sus papás, entonces consideran que Dios es un mal padre, que Dios es un abusador, que es injusto, que Él no actúa, que Él deja pasar las cosas, que Él se goza en lo malo. Y eso es una tergiversación satánica, demoníaca, que el enemigo ha querido siempre, quiere ser como Dios o más que Dios, y para él lograr que le adoren a él y le sigan, tiene que hablar mal del otro. ¿Recuerdan la conversación que tuvo en Génesis capítulo 3 con Adán y Eva? Te pido que lo busques para que veas dónde fue que todo se dañó, antes de estar alguien considerando que Dios es el culpable de las cosas. En Salmo 37, 1 y 2, importante también dice la palabra del Señor, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Yo no sé si has visto recientemente los grandes incendios que se están dando alrededor del mundo, en Grecia, en Canadá, en el oeste de los Estados Unidos y en otros países, cómo ese fuego avanza a una velocidad espantosa, consumiendo y comiéndoselo todo. Pues estos malos que han estado en la historia de la humanidad, un día no serán más y tendrán que rendir cuentas delante de un Dios que todo lo sabe. Ahora, también tengo que hacer esta salvedad, porque estamos hablando de la venganza de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios, que Dios puede y ha cambiado a muchas personas que antes hacían lo malo. Vamos a empezar por el apóstol Pablo, que Pablo perseguía a cristianos, acabó con ellos, los asolaba junto a otras personas que odiaban a Jesús, a los seguidores de Jesús, de aquellos que empezaron a andar. ¿Y qué hizo el Señor con Pablo? Le ofreció salvación y lo transformó, mostrando que hasta estas personas que hoy hacen lo malo, el Señor los puede cambiar, los puede rescatar y perdonar todos sus pecados. Ahora bien, como dicen Gálatas, todo lo que el hombre siembra, segará. Si los atrapan y van para la cárcel, van para la cárcel. Pero el Señor los puede salvar y perdonar sus pecados. Pero si hay leyes y hay reglas y se han violentado, tiene que pagar el precio. En Romanos también habla de eso. No quieres tenerle temor al juez, haz lo bueno. Si existe lo malo, entonces las autoridades del mundo, del hombre, actuarán. Dios no necesariamente va a librar a alguien de eso, pero de que lo puede salvar y transformar y rescatar su vida y salvarla para Él por medio de Jesucristo, sí, y lo ha hecho muchas veces. Otra cosa que también confunde a muchas personas, que cómo Dios puede salvar a alguien, a ese bandido, a esa bandida, ¿verdad? Como la gente dice, bueno, un Dios de gracia y misericordia. Qué bueno es cuando es para uno, pero para otro, ¿verdad? Como que no, la regla no es la misma. Tengamos mucho cuidado. Apocalipsis, este es un poquito largo, pero hay que leerlo. Apocalipsis capítulo 20,
versículos del 11 al 15, dice lo siguiente: esto es futuro, esto no ha sucedido, pero va a suceder. Esto es bien importante que tú y yo lo leamos y lo marques, especialmente para aquellos que quieren vengarse ellos mismos, que tienen gran coraje, que quieren acabar con todo el que está haciendo mal en el mundo, porque es bien difícil frenarse cuando una persona está haciendo abusos, sobre todo abusando de niños, hasta de bebés, de mujeres, de ancianas, de hombres, de jóvenes, en diferentes partes del mundo. Tal vez hasta en nuestras comunidades, cerca de donde tú vives o yo vivo, alguien está haciendo algo terrible. Puede que crea que se está saliendo con la suya, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escucha y marca, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, para aquellos que piensan en qué quedó la gente que se perdió en el océano por explosiones, hundimiento o lo que sea. Ahí tienes una contesta. Y la muerte y el Hades, que conocemos como el infierno también, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Lo estás leyendo? Escrito está, y así será. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. A mí siempre me ha sorprendido este texto de cómo un lugar va a ser lanzado en un lugar. Porque básicamente lo que yo entiendo es que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego, que ese es el lugar final de castigo eterno para todos los que caen ahí por no haber creído en Cristo, no tan solo por todo lo malo que hicieron y el pecado que hicieron, es que no creyeron nunca, ni recibieron la salvación ofrecida por gracia de que tenían la oportunidad de tomar una determinación, así no lo hicieron. Así que aquellos que están haciendo lo malo, bueno, que sepan esto: fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque la primera tuvieron una muerte espiritual, obviamente, pero también habían muerto físicamente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otra porción bíblica dice que el anticristo, el falso profeta, todos van a caer allí. Ese es el lugar que existe. Ahora mismo no tiene ningún habitante hasta que esto se cumpla. Y aquello va a tener un montón de inquilinos, porque escrito está. En Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 y 21, también es bien importante. Aquí el apóstol Pablo está hablando. Presta atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí va un listado terrible, que se supone que sea más grande, pero lo que dice es más que suficiente para muestra con un botón: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo escuchaste? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hace una lista terrible, pero nota donde dice y cosas semejantes a esta. Así que la lista debe haber sido más grande y el Señor la dejó ahí, pero hay otras listas en otros capítulos que amplían más, y está claro en la Escritura lo que a Dios le agrada y lo que Dios no tolera. El pecado no es negociable ante Dios. Sin embargo, en su gracia, salva a los pecadores que se acercan a Él por la fe puesta en Jesucristo, y somos declarados hijos de Dios
tenemos paz para con Dios, tenemos la justicia y la justificación de Dios. Pero los que están haciendo lo malo, los que están violando, maltratando, abusando, secuestrando, asesinando, mutilando, es bueno que sepan que Dios sí, hay un día, un reckoning day, ¿verdad? Un día de rendir cuentas. En Primera de Tesalonicenses 5:3, otra escritura fuerte e importante, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Pablo no se incluye en la lista, así que no nos incluimos a nosotros, los que hemos creído en Cristo, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo, y los pecados han sido perdonados sin ninguna condenación y para los que están en Cristo. Eso lo dice la palabra y puedes leer en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y también en el mismo capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, un poquito más adelante, creo que el versículo 9 por ahí, que Dios no nos ha puesto para ira. Pero mira lo que va a pasar. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, o sea, de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En este mundo que tú estás viendo tanto abuso, injusticia, corrupción, Dios sí tiene algo en agenda. Va a suceder cuando Él quiera. Escrito está, nosotros tenemos que seguir edificando la iglesia cuerpo de Cristo y evangelizando, predicando la salvación por medio de Cristo, predicando la reconciliación, porque esto va a pasar, esto se acerca, ¿sabe? Esto lleva 2000 años de paciencia el Señor, pero algo va a pasar. Que nadie lo tenga, no lo pongan en duda, porque Dios todo lo cumple, es parte de su carácter, su fidelidad. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, con relación a aquellos, todo lo malo que ha sucedido en la historia, todo el dolor, toda la ofensa, toda la vergüenza, toda esa tristeza, momentos desgarradores en la historia. Escucha esto. Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Israel será levantado nuevamente como la nación número 1 de Dios, fundada por Dios. Tendrán que seguir sufriendo mucho más antes de que llegue ese instante, pero Él se hizo una promesa a sí mismo, y a Abraham, Isaac y Jacob, y la va a cumplir. Y a la iglesia, cuerpo de Cristo, también. Todo el que se refugia en el Señor, hay gran esperanza. Y un día estas cosas que hoy nos indignan y nos confunden y nos duelen, serán cosas del pasado, pero todo a su debido tiempo. Pero la venganza, la ira, el juicio son de Dios. Y eso viene. Otra palabra que ya se me acabó el tiempo, quería compartirte antes de terminar esta reflexión para aquellos que están con tanto coraje luego de ver la película Sound of Freedom y todo lo que ahí se presenta y todo ese maltrato que duele de verdad ver. Es una cosa increíble la capacidad del ser humano de hacer cosas malas. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El carácter de Dios y lo que Dios nos pide es bien diferente a lo que el mundo pide que hagamos, ¿verdad? Escuchemos bien lo que dice el Señor y por qué lo dice. Y dejemos que Él se encargue de las cosas, porque lo va a hacer de una manera contundente. Pedimos por aquellos que trabajan atendiendo estas situaciones, buscando rescatar los que están siendo atrapados por estos abusos y a rescatar a los que están atrapados y capturar a los que están haciendo lo malo. Que el Señor los cuide y los proteja a ellos y a sus familias en todas partes del mundo. Pero tenían que hacerlo porque se está haciendo algo malo y alguien tiene que actuar. Esta era la reflexión que quería traerte con relación a lo de la película de Sound of Freedom, que te digo que la vayas a ver. Mía es la venganza, dice la Escritura. Mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Y pues, esto ha sido lo que queremos compartir en este episodio en particular de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.